La resolución del simulacro P32. Pregunta 23. ¿Cuál de los siguientes cubos corresponde al cubo patrón después de haber girado? Tenemos que el cubo patrón es esta figura y ahora simplemente vemos qué lados son vecinos de cuáles lados y cuál es el tipo de dirección que tiene cada uno respecto a su vecino. Vemos que no puede ser la opción A, puesto que el triángulo es vecino de la figura en forma de cruz, apuntando a esta por un vértice, mientras que en la figura A el triángulo y la cruz están vecinos, pero el triángulo apunta con un lado. Haciendo análisis similares a estos, vamos a encontrar que la respuesta es la opción B. Pregunta 24. Si la edad de Laura es la mitad de la de Tomás, pero hace 15 años Tomás era 17 veces mayor que Laura, la edad de Laura dentro de 4 años será... Lo primero que observamos es que la de Laura no puede ser 5 años, puesto que claramente estamos hablando de la que tenía hace 15 años. Y simplemente planteamos las ecuaciones. La edad de Laura es la mitad de la de Tomás. De aquí podemos despejar que la edad de Tomás actualmente es el doble de la de Laura. Y luego traducimos lo que dice acá. La edad de Tomás hace 15 años, de menos 15, era 17 veces la de Laura, pero la de Laura en ese momento, en ese momento no era L, ese es hoy, era L menos 15. Simplemente esta ecuación, al realizar la distributiva y luego sustituir T por 2L, nos va a quedar que Laura actualmente tiene 16 años, con lo cual la edad dentro de 4, que es la pregunta del problema, es 20. Pregunta 25. Un poste de luz de 20 metros tiene un quinto de su longitud bajo tierra. De inmediato tengo una idea gráfica del problema, en la cual si tiene 20 metros y tiene la quinta parte bajo tierra, tiene 4 bajo tierra y quedarían 16 sobre tierra. Si por una inundación queda cubierto de agua un cuarto de la longitud visible del poste, la cuarta parte de 16 es 4, ¿cuántos metros quedaron sumergidos? Obviamente quedaron 4 sumergidos y 12 sobre el agua. 26. Una máquina coloca fósforos en cajas con un error máximo de 12,5% respecto de lo que marca la caja. ¿Cuánto es el máximo de fósforos que puede traer una caja que marca 50 unidades? Muy sencillo. Si 50 unidades es el valor nominal, vamos a calcular el error máximo. En la parte superior sería más 12,5%, la octava parte, y eso nos da 6,25, es decir, que lo máximo sería 56,25, pero como la máquina no va a colocar fósforos partidos, sino en cantidades enteras, el máximo sería 56. Aquí tenemos el rango completo desde 44 hasta 56. Opción A, 56. La siguiente pregunta, la 27, es de analogías, de figuras. Tenemos que la que podemos llamar figura 1 es a la figura 2, como la figura 3 es a una de estas 4 figuras. Entre la figura 1 y la figura 2 no observamos una relación directa. En cambio, entre la figura 1 y la figura 3 se observa claramente una relación. ¿Cuál será? La figura 3 es la misma figura 1 después de haber girado primero 90 grados y luego de haber colocado su reflejo frente a ella, su simétrico. Si hacemos lo mismo con la figura 2 para conseguir la 4, al hacer el giro de 90 grados en sentido horario tendríamos esta parte de acá y luego colocamos su simétrico o espejo al frente y nos da la opción C. Pregunta 28, tal como lo muestra la gráfica, en una urbanización industrial los trabajadores están distribuidos de acuerdo con la siguiente descripción: 50% de empresarios, 10% de secretarias, 30% de obreros, 5% de empleados de limpieza y 5% de otros, que son estos dos grupos. Si en total hay 1.200 trabajadores, ¿cuántos obreros hay? Los obreros serán el 30% de 1.200 y eso nos da 360, opción A. Pregunta 26. Si tengo en una cesta 2 pelotas azules y 5 rojas, ¿cuál es la probabilidad de sacar 2 y que sean del mismo color? Si planteamos esta pregunta tal como la encontramos, vemos que la probabilidad que nos piden es de que saquemos 2 y sean azul y azul o rojo y rojo, es decir, del mismo color. Primero calculemos la probabilidad de que sea azul la primera y azul la segunda.
Como hay 2 azules de un total de 7, entonces la probabilidad de que la primera sea azul es 2 de 7. Cuando decimos y, debemos multiplicar. La probabilidad de que la segunda sea azul es 1, porque ya sacamos una, eran 2, queda 1, y el total ahora eran 7, ahora son 6. Es decir, que la probabilidad de que sea azul la primera y azul la segunda es 2 séptimos por 1 sexto. O, cuando decimos o, debemos entonces sumar la probabilidad de que sean roja y roja. Como hay 5 rojas de 7, tendríamos que sería 5 de 7 por, y la segunda roja, ahora quedarían 4 de un total de 6, y nos queda esta suma de fracciones que al simplificarse da 22 sobre 42 y al simplificarse da 11 sobre 21, que es la respuesta. La pregunta 30 nos dice, cada vez que se hierve agua se pierde el 3% por evaporación. ¿Cuánto es el mínimo volumen de agua que hay que hervir para llenar 7 tazas de 175 mililitros cada una? Simplemente vamos a pensar en una sola taza. Si de un total del 100% se pierde el 3% por evaporación, quiere decir que el 3% se pierde y nos queda el 97%. Entonces, la cantidad que queremos, que es 175, debe ser el 97% de lo que coloco a hervir. Eso nos va a dar que hay que colocar a hervir 180,4 para que queden, es el despeje de X de esta ecuación, para que, digamos, tengamos que se evapore el 3%. El 97 es 180,4. Como queremos 7 tazas, multiplicamos por 7 y la respuesta es la opción A. La pregunta 31 es un cubo con figuras en sus lados y cuál es el despliegue de la figura. Haciendo una observación de qué figuras quedan frente a otra y de qué manera, es muy claro que la respuesta es la opción D. Pregunta 32. Si el promedio de 15 estudiantes es 15 puntos y luego se le suma un estudiante nuevo con promedio de 20, el nuevo promedio de todo el grupo será. Estas preguntas de promedios, como lo hemos comentado en clase, se resuelven muy fácil pensando en términos de la suma. Si tengo 15 estudiantes con un promedio de 15, entonces la suma de todas sus notas es 15 veces 15, lo cual es 225. Y luego se le suma un nuevo estudiante, entonces tendremos que tiene promedio de 20, 225 que teníamos, más 20 puntos del nuevo estudiante, nos da un nuevo total de 245. ¿Cuál será el promedio final? Dividir 245 entre la cantidad de estudiantes, que ahora son 16, y eso nos da 15,3. La pregunta era, ¿entre qué valores se va a encontrar entre 15 y 16? Opción A. Pregunta 33. Una tabla que mide 3 por 7 por 45 centímetros pesa 400 gramos. Otra tabla que mide 2 por 21 por 15, ¿cuánto pesará? Una simple regla de 3, directa. Mientras mayor volumen, mayor peso, y el volumen es el producto de las 3 magnitudes. Por lo tanto, si 400 es el peso de 3 por 7 por 45, ¿cuánto será el peso de una que mida 2 por 21 por 15? Hacemos la regla de 3 y la respuesta es 266,6, que es la opción D. La pregunta 34 es muy similar a la anterior. Para asfaltar en una semana un terreno de 180 metros por 130 metros se necesitaron 230 trabajadores. ¿Cuántos harán falta para asfaltar en el mismo tiempo un terreno de 160 por 150? Obviamente, mientras más metros haya que asfaltar, mayor tiempo. Por lo tanto, es una regla de 3 directa. La planteamos acá y la despejamos. La respuesta es 235,9236 sería el número entero necesario, que es la opción A. Pregunta 35. Una compañía de servicio eléctrico cobra una tarifa base mensual más 65 bolívares por kilovatio hora. Acá tenemos esa expresión. Lo que cobra será una tarifa base más la parte variable, que serían 65 por kilovatio hora. Esta X representa la cantidad de kilovatios horas consumidos y es la variable. Dice luego que una persona consumió 700 kilovatios hora, eso hay que multiplicarlo por 65 según la fórmula, y sumarle la parte base. Y dice que pagó en total 61.000. Por lo tanto, de esta ecuación podemos despejar B
y nos da 15.500. Por lo tanto, la fórmula va a ser que el costo es 65x más 15.500, que es la opción B. Pregunta número 37. En el siguiente gráfico se representa la cantidad de trabajadores zurdos, línea punteada, y derechos en línea continua que han laborado en una empresa en el último año. De acuerdo con este gráfico, el porcentaje de trabajadores zurdos que tuvo la empresa durante el segundo trimestre fue. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la pregunta es solamente en el segundo trimestre. Entonces, vamos a aislar esta parte que es la que nos va a interesar, que son los meses de abril, mayo y junio. Y ahora vamos a contar cuántos zurdos hubo, ya que la pregunta es la razón o división entre zurdos, de zurdos entre el total. Zurdos. En el mes de abril, zurdos hubo 30. En el mes de mayo, zurdos hubo 10. Y en el mes de junio hubo 0 zurdos. Por lo tanto, el total de zurdos es 30 más 10, 40. Vamos a ver ahora los derechos, que es la línea continua. En abril hubo 50. En mayo hubo 30. Y en junio hubo 40. Lo cual nos da, al sumar 50 y 30, 80 y 40, 120. Como lo que nos importa es el total, el gran total es 160 obreros o trabajadores. Por lo tanto, la razón que buscábamos, que era zurdos entre total, es 40 entre 160, que es obviamente la cuarta parte. Por lo tanto, la respuesta es 25%. 38. Si un saco de naranjas puede dar entre 8 y 12 litros de jugo, y si su precio varía entre 120 bolívares y 150 por saco, ¿cuánto cuesta producir un litro de jugo? Claramente, para producir un litro de jugo y querer calcular el costo, esto va a ser igual a dividir el precio entre la cantidad de litros, pero ambas son cantidades variables. Vamos a ver cuál será el límite inferior, cuál será el caso más barato, cuando el saco nos cueste lo más barato, que sería 120 bolívares, y nos dé el mayor rendimiento en jugo, que serían 12 litros. Por lo tanto, el costo inferior, en la parte mínima, va a ser 120 entre 12, que es 10. Luego, análogamente, ¿cuál va a ser el caso más costoso? Cuando nos cueste 150 bolívares el saco y las naranjas apenas den 8 litros. Dividimos y nos da 150 entre 8, 18,75, y por lo tanto la respuesta es la opción B. 39. Dos obreros pueden realizar juntos un trabajo en 3 días. Si otros 2 obreros pueden juntos realizar el mismo trabajo en 5 días, ¿en cuántos días podrán realizar el trabajo si trabajan juntos los 4? Bueno, como están trabajando por parejas, los primeros 2 obreros los podemos considerar como si fueran uno solo. El primer grupo como si fuera un solo obrero y los otros 2 como si fuera otro grupo. Y con la fórmula que vimos en clase, el tiempo del equipo es el producto de los tiempos individuales sobre la suma, con lo cual la respuesta es 15 octavos, que es un poco menos de 2. Opción A. Pregunta número 40. Una expresión equivalente a esta que está dada será, bueno, lo que nos parece más natural es racionalizar el denominador de la expresión. Y para ello vamos a amplificar multiplicando arriba y abajo por la expresión conjugada, ya que son raíces cuadradas del denominador. La expresión conjugada es raíz de x más raíz de y, tanto arriba como abajo. Al hacer eso nos va a quedar arriba la expresión x menos y al cuadrado, original, por el nuevo numerador que estamos colocando en el factor de amplificación. Ahora en el denominador, que es lo más importante, nos queda un producto notable que es suma por diferencia. Y suma por diferencia va a ser cuadrado del primero, que es x, menos cuadrado del segundo, que es y. Luego, este x menos y se va a cancelar con uno de los que queda arriba, y la respuesta va a ser finalmente x menos y, que multiplica a la raíz de x más la raíz de y, que esa es la opción C.
La pregunta número 41, ¿cuál es el séptimo término en la secuencia? Como hemos visto en clase, en repetidas oportunidades, lo que hay que calcular o analizar es cuál es el factor de cambio, cuál es el cambio en cada paso que se da en la secuencia. De menos 3 a 1 sumo 4, de 1 a menos 5 bajo 6, luego de menos 5 a 3 sube a 8, luego baja a 10, luego sube a 12, luego baja a 14, y de esa manera la respuesta va a ser menos 9. 42. En la siguiente expresión t igual b más 0,03b, se puede afirmar que, aquí hablan de proporciones, nos damos cuenta claramente que la letra t y la letra b no están en proporción directa ni inversa porque tenemos un elemento que se suma. Por lo tanto, pasamos restando la b grande y me va a quedar que t menos b es igual a 0,03b. Y ahora sí podemos reconocer la forma clásica de una proporción directa, que es esta. Una variable es igual a otra por una constante k. Entonces la respuesta es la opción B. 43. Si y igual k por n menos 2 sobre h, entonces y es directamente proporcional a. Ya lo comentábamos en la pregunta anterior, la proporción directa se va a reconocer cuando tenemos una variable que es igual a otra multiplicada por una constante. Entonces, en la expresión original, que es esta, tenemos que la letra y varía en proporción directa con m y con n menos 2. Solamente aparece como opción m. Por lo tanto, es directamente proporcional a m. Y la respuesta es la C. Pregunta 44. ¿Cuál número convierte la siguiente expresión en una identidad? Muy fácil de resolver probando las respuestas. Pero, si queremos hacer el desarrollo, tomaríamos la expresión original y elevamos al cuadrado a ambos lados. De esa manera desaparece la raíz que se encuentra acá y el 2 se convierte en un 4 y eso es lo que tenemos acá. Luego pasamos el 1 restando, me va a quedar igual a 3, luego volvemos a elevar el cuadrado a ambos lados, desaparece la raíz, me queda x más 6, 3 al cuadrado se convierte en 9 y da x igual a 3. La respuesta es la opción